Ya. Ya, chicos. Partimos entonces con la clase 6 del curso y quería retomar en lo que vimos del ejercicio del peldaño. ¿Ya? Porque nosotros habíamos trabajado este ejercicio, no sé si recordarán bien que partimos con... ¿está grabando esto, no? Denme un segundito para verificar que esté grabando. Sí, está grabando. Sí. Partimos con el ejercicio, ¿cierto? Con un problema donde teníamos una altura inicial de 0,78 metros. Mostrémoslo mejor para que quede claro. Ahí. Una altura I1 de 0,78 metros, ¿cierto? Y teníamos un peldaño de 10 centímetros. ¿Ya? Por tanto, la pregunta es cuál era la altura o el nivel de agua, ¿cierto? En el punto 2, o sea, después del peldaño. Teníamos información y logramos deducir nosotros que teníamos dos posibles valores que eran o 0,67 metros o 0,15 metros. De esos dos valores hicimos un análisis, ¿cierto? Para determinar que el valor que tomaba después de este peldaño era de 0,67 metros. Y eso era porque el peldaño no era un cambio, no ejercía o no producía un cambio significativo en la energía, tal que no existía un cambio de escurrimiento acá, ¿cierto? Para que haya un cambio de escurrimiento, tiene que partir, en este caso nosotros teníamos un régimen subcrítico, ¿ya? Eh, por tanto, para existir un cambio de escurrimiento, o sea que pasara a ser supercrítico, tendría que haber pasado por la criticidad. Si nosotros nos vamos al gráfico, tendríamos que haber partido en H1 o I1 y haber llegado a H sub 0. Y de ahí haber tomado una profundidad menor a H sub 0 y hubiésemos estado en el rango subcrítico, supercrítico, que es donde está el 0,15 metros, que eran las posibles soluciones. ¿Ya? El tema es que la variación de la energía, nosotros dijimos que la energía en el punto 1, la energía específica en el punto 1 era 0,8 metros y la energía específica en el punto 2 era 0,7 metros. ¿Por qué? Porque el delta Z, que era la diferencia de alturas en del peldaño, era 10 centímetros. Entonces se movía en cuanto a energía de 0,8 a 0,7 metros. Por lo tanto, en este caso teníamos que elegir la profundidad que estaba inmediatamente más cercana al I1, que era el I2, 0,67 metros. Esa era la conclusión del ejercicio que desarrollamos acá. La pregunta que hacíamos en un momento es, ¿qué pasa si el peldaño tuviese 45 centímetros? Si nosotros analizamos nuevamente el gráfico, nos fijamos que la energía mínima, que nosotros la derivamos y determinamos cuánto era la energía mínima, ¿cierto? Que era 3 medios de I sub C, aquí lo derivamos, la energía crítica o mínima es 3 medios de I sub C, e I sub C es igual a la raíz cúbica del caudal específico al cuadrado dividido la gravedad. ¿Ya? Por tanto, podemos calcularlo directamente con los datos que ya tenemos, porque el caudal específico lo tenemos. Entonces podríamos tener el valor de la energía crítica. Si obteníamos los valores de energía crítica y profundidad crítica, ¿dónde están? Se me perdieron. Obteníamos que... ¿Dónde están? Acá. Teníamos que la profundidad crítica era 0,294 metros y por lo tanto la energía crítica es 0,441 metros, que es más o menos lo que está dibujado en el gráfico. Nosotros podemos visualizar a la rápida, ¿cierto? Que esos son los valores. Profundidad crítica, 0,29 metros aproximadamente, y energía mínima o energía crítica, 0,44 metros aproximadamente. Por lo tanto, el gráfico acorde a lo que nos dan los cálculos. Entonces, si se fijan, si yo les pregunto cuánto tiene que ser la altura del peldaño para que por sobre el lecho, ¿cierto? En el peldaño, el escurrimiento vaya a profundidad crítica. ¿Cuánto tiene que ser la altura de ese peldaño? Una mucho mayor, ¿Cuánto? El número. unos 35 centímetros. 36, ¿cierto? Sí, Que va a ser la diferencia entre la energía en el punto 1 y la energía mínima. 0,8 menos 0,44 es 0,36 metros, 36 centímetros. O sea, si yo tengo un peldaño de 36 centímetros sobre el... Lo voy a dibujar. Déjenme cambiarme de pantalla. Sobre
Dibujemos el problema. Tenemos aquí nosotros nuestro lecho, ¿cierto? Y tenemos aquí el peldaño y sigue el lecho para allá, con la misma pendiente. Entonces la pregunta es, ¿qué delta Z tiene que existir para que el escurrimiento que nosotros traíamos inicialmente de 0,78 metros de altura pase luego sobre él y se mantenga a una altura I sub C igual a 0,29 metros? ¿Qué es la criticidad? ¿Cierto? Entonces yo aquí lo que determino es el delta Z, donde E1 es igual a E2 más delta Z. Y lógicamente, con mirar el gráfico, yo ya sé que el delta Z que voy a obtener en este sistema, ¿cierto? Máximo, para que se produzca la criticidad va a ser la diferencia entre la energía 1 y la energía mínima, o sea, 0,36 metros. Porque la energía crítica o mínima, prefiero E sub C de crítico, es 0,44 metros, que la calculamos acá. La energía 1 es 0,8 metros. Por lo tanto, el delta S, ¿cierto? Es igual a 0,36 metros y que es igual en este caso al delta Z. Por lo tanto, la pregunta que surge después es ¿qué pasaría? Chuta. ¿Qué pasaría si... ¿Cómo vuelvo esto a su lugar? Ahí. La pregunta aquí es ¿qué pasaría si yo tuviese un peldaño de 45 centímetros? O sea, más que la diferencia máxima del peldaño que puede existir para que pase a profundidad crítica. De partida, si tengo un peldaño más grande que 36 centímetros, ¿qué va a pasar? ¿Qué sabemos que va a pasar inmediatamente? Que va a ser súper crítico. Va a pasar a supercrítico. Eso es lo primero que sabemos, ¿cierto? Y lo segundo que tenemos que hacer con eso es determinar la energía con la que va a pasar este nuevo régimen. ¿Por qué? Fíjense cuando yo determino cuánto es la energía con la que pasa a profundidad crítica. Y aquí demuestra algo. Hagamos el cálculo. Sabemos que la energía crítica en el punto 2 es 0,44 metros. Y estamos utilizando acá un peldaño de 0,45 metros, de 45 centímetros. Entonces fíjense que la carga total, H, la carga mecánica total, que es igual a la energía específica más el delta Z, en este caso, ¿cierto? Va a ser 0,89 metros. ¿Y por qué lo estoy haciendo con la energía específica? Si yo no estamos hablando ahora ya no de la energía crítica, sino que estamos hablando de, perdón, no estamos hablando aquí de un peldaño que va a generar la energía que pase a una profundidad crítica sobre él, sino que estamos hablando de un peldaño más grande. Pero necesariamente, obligatoriamente, para poder pasar de un régimen subcrítico como el que tenemos antes del peldaño a un régimen supercrítico que después del peldaño, ¿qué es lo que tiene que pasar? Necesariamente. ¿Por dónde va a pasar obligatoriamente el agua? ¿Por qué altura? Traigo un régimen subcrítico y luego paso sobre el peldaño, porque ya sabemos que va a pasar, como bien lo dijo un compañero, voy a tener una profundidad menor a la profundidad crítica. Entonces, ¿por qué altura obligatoriamente va a pasar en este sistema? Sobre el peldaño. Por el punto de inflexión, profe, Sí, y eso es la criticidad. la criticidad. Entonces, necesariamente en algún punto, que generalmente es en los bordes, hay estudios que te indican que es a una cierta distancia del borde, pero generalmente en los bordes se produce la profundidad crítica. Aquí yo estoy pasando de un río o subcrítico a un torrente, ¿cierto?
Eso pasa cuando tengo un peldaño 45 centímetros. Eso ya lo acabamos de demostrar. Entonces veamos cuánto es la energía, porque yo no sé con esta nueva, este nuevo peldaño que tengo 45 centímetros, yo no sé con qué profundidad pasa o sigue el agua después del peldaño. Sé que es súper crítico, pero no sé cuál es la profundidad. Pero tengo la información de la criticidad. Entonces calculemos la energía para la criticidad. La energía para la criticidad es 0,89 metros, que es la energía crítica 0,44 más el delta Z 0,45, que es el peldaño. Entonces, fíjense qué es lo que cambió ahí, po. Inicialmente este problema tenía una energía 1 que era 0,8 metros, mientras que ahora la energía en la criticidad sobre el peldaño es 0,89 metros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos está cumpliendo? El equilibrio. El equilibrio de la energía, por la conservación de la energía. Ya no hay conservación de la energía. Le voy a poner H sub C para que se entienda que es la carga total crítica. Y la energía 1 que nosotros dijimos que era 0,8 es distinto a 0,89 metros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿O qué va a pasar? ¿O cómo se demuestra de que algo aquí está cambiando? ¿Qué se le ocurre? Vámonos a la materia. Fíjense, un escurrimiento de río subcrítico está sujeto a control desde aguas abajo, o sea, queda determinado por eventos que suceden bajo el tramo de interés. Aquí se demuestra. Si yo genero un... Esto recuerden que viene del tema de que la velocidad es mayor a la celeridad, ¿cierto? En este caso, la velocidad es menor a la velocidad del escurrimiento, y por eso es que la celeridad, que es la velocidad de las ondas, puede desplazarse aguas arriba del escurrimiento, y al desplazarse las ondas aguas arriba del escurrimiento me modifica el cauce. Me va a aumentar la profundidad del nivel de agua. Eso es lo que está pasando acá. Me está generando un cambio en la energía. Vamos al dibujo. Acá. Si yo tengo un peldaño ya no de 10 centímetros, sino que de 45 centímetros, lo que va a generar en esta situación es que la profundidad del nivel de agua efectivamente puede ser 0,78 metros en algún punto anterior, pero luego, a medida que se vaya acercando a este peldaño, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Qué se está produciendo al acercarse al peldaño? Un salto hidráulico. No, venimos de régimen subcrítico. El resalto hidráulico se produce cuando viene de un supercrítico a un subcrítico. Aquí venimos de un subcrítico a un supercrítico, al revés. Se produce un remanso. Entonces puede ser que yo desde algún punto venga con una... Chiquillo, ¿me dan un segundito, por favor, que tengo que contestar esta llamada? Un segundo. Ok.
Ya, disculpen, chicos. Entonces, como les comentaba, al tener aquí un peldaño de 45 centímetros, lo que se va a producir es que como voy a tener ahora una variación en la energía, para poder pasar de un escurrimiento subcrítico a uno supercrítico, necesariamente la energía hacia aguas arriba va a cambiar, va a aumentar. Y esto es porque un control en un régimen subcrítico, un escurrimiento de río subcrítico, está sujeto a control desde aguas abajo. O sea, un control como un vertedero, como una grada o peldaño, lo mismo en este caso, ¿cierto? Puede que en algunos casos te determine una variación en el escurrimiento hacia aguas arriba cuando traigo un régimen subcrítico. ¿Por qué? Porque la celeridad de las ondas es mayor a la velocidad del escurrimiento. Por tanto, las ondas pueden desplazarse hacia arriba del escurrimiento y van a llevar esa información, ese aumento de energía necesario para que se produzca lo que yo estoy planteando aquí en este problema, ¿cierto? Esa información se la entrega el escurrimiento hacia aguas arriba, por lo tanto, incluso a tal punto que le hace cambiar su energía. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si ustedes tienen una descarga desde un embalse, por ejemplo, ¿cierto? En un vertedero, pueden ustedes cambiar las condiciones del canal sin cambiar pendiente ni nada, solamente con poner un peldaño, ustedes pueden hacer que el agua venga con más o menos energía desde el embalse, desde el lago o el embalse, es lo mismo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en un escurrimiento subcrítico, el control modifica las condiciones hacia aguas arriba. O sea, vean este ejercicio nomás, po. Teníamos un caso para una grada peldaño de 10 centímetros y después uno de 45 centímetros y me cambió la energía. Y como para arriba va a haber conservación de la energía, obviamente, toda esa energía viene, ¿cierto? Desde el inicio de donde venga esa agua. Desde el infinito de aguas arriba viene con 0,89 metros de energía específica. Ahí hay una aplicación directa de lo que sale acá, de esto. De que el control te controla hacia aguas arriba. Y en el caso de tener un torrente, te controla hacia aguas abajo. O sea, si nosotros hubiésemos traído un torrente antes de la grada, en este ejercicio, no te hubiese modificado la energía hacia aguas arriba, pero te la puedes modificar para aguas abajo. ¿Estamos? Por eso es que si ustedes desarrollan ahora el problema para esta nueva carga hidráulica, van a después igualarla, la carga hidráulica crítica, por así decirlo, la van a igualar a la energía 1 y con eso van a determinar unas nuevas profundidades. Y ahora ya la profundidad 1 no va a ser 0,78 metros, sino que va a ser 0,87 metros. Y esa la determinan fácil, por cierto, eso ya saben hacerlo, que es ahora que ya tienen la energía crítica, o sea, la carga total crítica, ¿cierto? Que es 0,89 metros. Ahora vamos a determinar acá cuál es la profundidad I1. Entonces van a decir I1 más Q cuadrado dividido I1 al cuadrado por 2G es igual a 0,89 metros. Y con eso van a determinar dos valores de I1, que es 0,87 metros y 0,13 metros. De los cuales nosotros ya sabemos que viene con escurrimiento subcrítico desde aguas arriba, por lo tanto el resultado es 0,87. Pero fíjense que acá se produce un remanso. O sea, lo que quiere decir con eso, que la modificación que te va a producir en este escurrimiento es que antes del peldaño, justo antes del peldaño, va a llegar con una profundidad de 1,087 metros. Pero viene desde aguas arriba con una profundidad de 0,87 metros. O sea, lo que está pasando aquí es algo así. No sé por qué si se raya fe. Y 1, 0,87 le vamos a poner ahí.
Viene acá, se produce el remanso y llega a 0,87. ¿Y desde qué profundidad viene aguas arriba? 0,78. Llega a 0,87 y al llegar a la grada pasa por la criticidad, que es 0,29 metros por sobre el lecho, que es este ahora. ¿Ya? 0,29 metros por sobre el lecho, por así decirlo, que está a 45 centímetros más arriba. Y luego alcanza una altura menor a la crítica, porque pasa a ser un escurrimiento súper crítico, pero que no la conocemos. Y que se puede determinar por lo demás. Pero por ahora no lo conocemos. ¿Estamos? Eso. Ya, entonces empezamos a ver conservación del momentum lineal, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Les pedí que me dedujeran la ecuación de las alturas conjugadas. Solo 2 personas me la hicieron llegar. La ecuación de las alturas conjugadas proviene de... deme un segundito. Profe, Ah, bueno, sé que no es responsabilidad de cada uno, pero por temas personales no pude conectarme a esa clase, por eso no supe que estaba esa actividad. eh, que- pero yo después subo la clase y es su No, deber sí, verla, po. sí. No, sí. Es que lo que pasa es que le eché un vistazo hasta como la mitad y no me salía. No me salió eso. Por eso. Malos compañeros que no le cuentan entonces, pues, don Nicolás. Ahí le falta una conversación a ustedes. Hay que pasarse el No, dato, po, no ¿no? son malos compañeros. Le ponen los cabos. Ah, ya, qué bueno. No, ahí tenían que pasarse el dato. Bueno, pero el problema de las alturas conjugadas proviene de... perdón, sí está bien, de las alturas conjugadas proviene de la conservación del momentum, que es la conservación del movimiento. Y en este caso va asociado a los resaltos hidráulicos porque la conservación de la energía ya no me sirve en los resaltos hidráulicos, porque el principio del resalto hidráulico es que yo provengo, ¿cierto? Supongamos que tengo aquí mi lecho y que tengo acá, no sé, aquí puede ser. No sé, supongamos que tengo piedra acumulada aquí abajito. ¿Ya? Tengo un enrocado que me va a permitir quitarle energía al escurrimiento. Ahí. Entonces yo voy a traer mi escurrimiento con un régimen súper crítico. Va a chocar con el enrocado y se va a producir una pérdida de energía. Y luego va a seguir hacia aguas abajo con régimen subcrítico. ¿Ya? La profundidad crítica, siempre, I sub C, ¿cierto? Régimen supercrítico, siempre la profundidad es menor a I sub C. Régimen subcrítico, siempre la profundidad es mayor a I sub C. Entonces, este resalto hidráulico implica una pérdida localizada de energía en un trámite corto, ¿cierto? Casi instantáneo, que en realidad no es casi instantáneo, tiene su longitud en que se produce, pero un tramo más o menos corto comparado con un canal o qué sé yo, ¿ya? Por tanto, esa pérdida de energía, como nosotros venimos del principio de la conservación de la energía, donde no tenemos cómo cuantificar la pérdida de energía, no nos queda otra que utilizar otro método. Y en este caso el método que utiliza para poder relacionar lo que pasa con las profundidades en un resalto hidráulico es a través de la conservación del momento o del movimiento. Y la conservación del movimiento lo que me relaciona es que las fuerzas generadas sobre el escurrimiento es igual, o la variación en las fuerzas, la sumatoria, digamos, más que la variación, la sumatoria de las fuerzas que se realizan sobre el escurrimiento es igual a la variación en la cantidad de movimiento. Eso ustedes lo vieron en física. Eso debieron ustedes haberlo visto en mecánica también de fluido. No sé si tuvieron mecánica de fluido, parece que sí. No, profe. ¿No? ¿No tuvieron? Ya. Pero tuvieron que haberlo visto en física, en el colegio, de hecho. La variación del movimiento, la variación de las fuerzas sobre un cuerpo genera una variación en su movimiento. ¿Ya?
O sea, si viene un auto a una cierta velocidad y choca contra otro auto, el que tenga más masa, ¿cierto? Va a seguir moviéndose en línea, pero a una velocidad menor. Eso tienen que haberlo visto en el colegio. O cuando hacían chocar pelotas, cosas así. Entonces, lo que dice la conservación de movimiento es que la fuerza ejercida sobre, supongamos que tenemos nosotros aquí aislemos el resalto en algo que se llama un volumen de control, ¿ya? Y tenemos este volumen de control que estamos analizando esta masa de agua que está dentro, ¿cierto?, de este volumen de control que es donde se produce el resalto. Si nosotros lo miramos de izquierda a derecha, se está ejerciendo aquí una fuerza, fuerza 1, que es la fuerza que ejerce la presión. ¿Qué presión? La presión del agua que está para acá, po, ¿cierto? Entonces la fuerza 1, o fuerza H sub 1, ¿cierto?, que es la fuerza horizontal 1, es igual a la presión 1 por el área 1. Sabemos que la presión 1 es densidad por gravedad por H, o I1 en este caso, que es la altura antes de entrar al resalto. Y sabemos que área 1 va a ser, en el caso de una sección rectangular, ancho por profundidad. Y la cantidad de movimiento que tiene esta masa de agua, visto desde izquierda a derecha, ¿cierto?, es masa por velocidad 1, que en este caso va a ser peso específico por caudal por velocidad 1. Perdón, no peso específico, densidad. Densidad por caudal por velocidad 1. Mientras que ahora si lo vemos por el otro lado, vamos a tener una fuerza F2 de derecha a izquierda, ¿cierto? Fuerza 2, asociado a la presión ejercida después del resalto a este volumen de control, a esta masa de agua, que va a ser lógicamente P2 por área 2. La presión 2 es ρgh o ρgi2. Área 2 va a ser ancho por la profundidad I2. Y la cantidad de movimiento es masa por velocidad 2 o ρ por q por v2. Entonces nosotros si llevamos esto a un equilibrio, nos va a quedar que fuerza 1 más ρ qv1 es igual a fuerza 2 más ρ qv2. Y ese es el equilibrio. Y a partir de ese equilibrio, que esa era la actividad, pueden ustedes empezar a esto a transformarlo matemáticamente. Está en todos los libros, pueden buscarlo en cualquier libro, en cualquier parte en internet, y van a llegar a la relación de las alturas conjugadas, donde me relaciona las profundidades, que I2 es I1, como un medio, raíz de 1 más 8 Freud 1 al cuadrado, menos 1. A partir de lo de arriba, llego aquí a lo de abajo. ¿Y qué va a ser I1 e I2? Como les acabo de comentar, I1 va a ser la profundidad del nivel de agua con la que ingreso al resalto, e I2 va a ser la profundidad del nivel de agua con la que salgo del resalto. Freud 1, recordar que Freud 1 es igual, relaciona las fuerzas tangenciales con las fuerzas gravitacionales. Es igual a velocidad 1 dividido raíz de g por d1, donde d, como lo vimos en una de las primeras clases, es igual al área dividido el ancho superficial. En una sección rectangular el área es v por i y el ancho superficial va a ser v. Por lo tanto, en este caso, para una sección rectangular, el ancho superficial va a ser i. Ya, esta no la voy a contestar. Sí. Por lo tanto, Freud 1 va a ser igual a velocidad 1 dividido raíz de g por I1. Entonces fíjense que la relación entre I2 e I1 depende de la velocidad 1, depende de I1, que lo tengo tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, si yo despejo esta ecuación de I2 versus I1, me va a quedar que I2 es igual a I1 medios, paréntesis raíz de 1
más 8 Freud 1 al cuadrado, que Freud 1 al cuadrado va a ser V1 al cuadrado dividido G por I1, ¿cierto? En raíz, menos 1. Voy a borrar esto que medio feo. Ahí. Entonces la profundidad I2 del escurrimiento a la salida del resalto va a depender de la profundidad I1 y de la velocidad 1. ¿Estamos? Eso. Va, me metí de nuevo en la pizarra. Vimos la información de los resaltos, llegamos a lo que vamos con esto nosotros, que es que con esto nosotros ya estamos resolviendo eje rápidamente variado. Un eje rápidamente variado es un resalto hidráulico. Y nosotros aquí ya aprendimos a calcularlo, a resolverlo. O sea, la conservación del momento solo me sirve para determinar una ecuación que me relacione los resaltos hidráulicos, para determinar las profundidades antes y después del resalto hidráulico. Otra cosa que también me sirve la conservación del momentum es cuando yo tengo, por ejemplo, hay algo que yo no consideré en este enrocado del problema que estamos viendo, que el enrocado también genera una fuerza resistiva. También genera una fuerza de derecha a izquierda. Entonces, dentro de la conservación de la energía, yo debería considerar, perdón, dentro de la conservación del momentum, yo debería considerar también la fuerza que ejerce este enrocado. ¿Cómo? Simplemente considerando que para esta ecuación tengo también una fuerza asociada a el enrocado, que es la fuerza que me está ejerciendo resistiva al escurrimiento. Entonces estamos agregando aquí una nueva variable, la fuerza que ejerce el enrocado, ¿cierto? Resistiendo al escurrimiento del agua. No necesariamente va a ser solo un enrocado, puede ser un vertedero, una compuerta. Entonces, si yo les pregunto cuál es el esfuerzo, por ejemplo, que se está realizando sobre la compuerta, ¿cierto? Esta es la forma de calcularlo. Y todo lo que tendrían que hacer es despejar F1 menos F2 más ρQ B1 menos B2. Y con eso determinan cuál es la fuerza que se está ejerciendo sobre la compuerta, o sobre el enrocado, o sobre lo que sea que esté ayudando ahí a producir ¿cuánto se llama? Que esté aportando aquí en la conservación del momento. ¿Estamos? Dicho eso, Profe. ya vimos conservación de energía, ya vimos conservación del momento, pero ahora lo que nos queda determinar, fíjense que nosotros tenemos, conservación de la energía nos sirve para ver lo que pasa en un tramo corto, donde no estamos considerando pérdidas de energía. Conservación del momento nos sirve para un tramo corto, para conservar una pérdida instantánea, entre comillas, de energía. Un resalto hidráulico. Lo que nos falta a nosotros decir, perfecto, nosotros estamos trabajando en régimen permanente y en escurrimiento uniforme. ¿Cierto? Cuando nosotros entremos a escurrimiento rápidamente variado, vamos a tener un resalto hidráulico. Gradualmente variado, el remanso del que hablábamos recién. ¿Ya? Cuando la profundidad empieza a aumentar gradualmente hasta llegar a un cierto valor y después tirarse por sobre la grada a 45 centímetros. Es un escurrimiento gradualmente variado porque gradualmente va variando la profundidad a medida que me muevo, ¿cierto? Pero existe también una profundidad normal que es asociada a un escurrimiento uniforme.
Y ese escurrimiento uniforme se piensa que es cuando yo tengo un escurrimiento en una sección de canal prismático recto, donde no tengo absolutamente ningún control. Entonces aquí mi nivel de agua va a ser constante si considero un escurrimiento uniforme en régimen permanente. Y esa altura a la que va en ese escurrimiento constante se le denomina profundidad normal y sub n, que en este caso hipotético la va a tener en todo su desplazamiento. Ahora, si yo instalo aquí la grada de 45 centímetros de la que hablábamos en el ejercicio anterior, lo que va a pasar aquí es que se va a producir el remanso. Entonces voy a dibujar aquí en verde que en algún momento yo vengo con profundidad y normal y sub n, ¿cierto? Y en algún momento se va a separar de ese valor, el flujo, y va a empezar a aumentar hasta llegar a los 0,89 que calculamos, ¿cierto? Entonces, entre que se separa de I sub n, aquí ya la profundidad del tirante ya no es I sub n, sino que es solamente I. E I va aumentando, ¿cierto? Constantemente, gradualmente, hasta llegar a la grada. Entonces nosotros acá vamos a tener escurrimiento uniforme. Y luego, cuando se separe, no sé qué dice aquí. Ahí. Y luego, cuando se separe del escurrimiento uniforme y empieza a aumentar gradualmente o a disminuir gradualmente, hasta llegar a su nueva condición, es el escurrimiento gradualmente variado. O flujo gradualmente variado. Entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo determinar las características del escurrimiento cuando es uniforme. ¿Ya? Las ecuaciones de resistencia al escurrimiento se derivan balanceando la tensión de corte en lecho. La tensión de corte es la fuerza por unidad de área que se produce debido a el rozamiento que se genera entre una pared o el lecho con el agua. Esto pasa para los fluidos viscosos, que son todos, ¿cierto? Entonces, el hecho de ser viscosa el agua, o con aceite, o lo que sea, en este caso nosotros trabajamos con agua, las paredes y el lecho generan tensión de corte en el escurrimiento. ¿Ya? Es la fuerza por unidad de área, pero tangencial al movimiento. Es como, por ejemplo, que ustedes hagan con sus manos, se las froten, y la tensión de corte está en la dirección de los dedos. ¿Se entiende, no? Está en Sí, la profe. dirección de los dedos la tensión de corte. Por eso les digo que es tangencial al roce. Y es la fuerza por unidad de área que se genera debido al roce. Entonces, esa tensión de corte está determinada por el peso específico, por el radio hidráulico y por la pendiente del lecho. Y por la pendiente del lecho. El radio hidráulico, usted ya le enseñé cómo se determina el radio hidráulico. Es área dividido perímetro mojado. Área mojada dividido perímetro mojado. Esto es porque en régimen uniforme, o en escurrimiento uniforme, la pendiente del lecho es igual a la pendiente de la línea de energía y es igual a la pendiente de la superficie del agua. Por lo tanto, al ser las tres pendientes iguales, paralelas entre sí, todas las líneas de energía, podemos decir que todas son S nomás. Ahí hay una única pendiente. O sea, en estricto rigor hay tres pendientes, pero las tres son iguales. Por lo tanto, simplemente consideramos que la pendiente del escurrimiento es la pendiente del lecho.
O sea, solo con saber el delta Z, aquí que va a ser la altura con respecto a alguna referencia de las cotas del lecho, dividido la longitud, vamos a ver cuál es la pendiente del lecho. Para ese caso, Manning determina una ecuación que se utiliza hasta el día de hoy y creo que se va a seguir utilizando porque es la ecuación base para trabajar en todo lo que es sanitaria, agua lluvia, bueno, agua lluvia es parte sanitaria, para colectores de agua servida, colectores de agua lluvia, para régimen uniforme cuando trabajamos acá en hidráulica, para todo se utiliza la ecuación de Manning. Y lo que hace la ecuación de Manning, o lo que permite, es relacionar la profundidad. Me equivoqué. Eso. Relacionar la velocidad con la pendiente y con las características del escurrimiento, con el ancho y la profundidad del escurrimiento. Donde la velocidad es igual a 1 partido por n, por radio hidráulico elevado a 2 tercios, dividido la raíz de la pendiente. Y el radio hidráulico es igual al área mojada dividido el perímetro mojado, que eso ya lo trabajamos, ¿cierto? O, como se utiliza más comúnmente, el caudal, que sabemos que es velocidad por área, va a ser igual a velocidad, que ya sabemos que es 1 partido por n, por radio hidráulico, que es área elevado a 2 tercios, dividido perímetro elevado a 2 tercios, por 1 raíz de la pendiente, por área. O sea, el caudal va a ser 1 partido por n, por área elevado a 5 tercios, por perímetro elevado a 2 tercios, por 1 dividido raíz de la pendiente del lecho. Esa es la famosa ecuación de Manning. Entonces, lo que relaciona la ecuación de Manning, relaciona al caudal con las características del escurrimiento, área dividido perímetro mojado, que va a depender de la sección. Dijimos, no sé, por ejemplo, para una sección rectangular, el área es B por I, y el perímetro mojado es B más 2I, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando hicimos ese análisis? Para sección circular, para sección trapezoidal, para otro tipo de sección tiene otros valores, ¿cierto? Y la pendiente. La pendiente I o pendiente S da lo mismo. Pero hay otro valor o otra cosa más que está relacionando, que es el N de Manning. ¿Y qué es el N de Manning? ¿Qué creen ustedes que es el N de Manning? ¿Qué es ese factor N? ¿Qué creen ustedes que falta aquí por relacionar? Las La pérdidas. pérdida. Ya, la pérdida. ¿Qué más? La presión. No. Como Porque la aquí la pérdida por presión, distancia, ¿no? ustedes ya consideraron aquí la pérdida. O sea, la presión, perdón. ¿Dónde la consideraron la presión? En esta ecuación, ¿dónde consideraron la presión? En el área. En el área y en el perímetro, po, porque la presión es la profundidad po, del nivel de agua. Po. Eso te relaciona a la presión. Eso es la energía de presión. La profundidad I. El N de Manning, como bien dijo alguien por ahí que no alcancé a ver quién era, el N de Manning te relaciona las pérdidas. No directamente es un valor de pérdida, sino que es una característica de la rugosidad. Es una característica de la rugosidad superficial del lecho y de las paredes. Y lógicamente, esa característica de rugosidad va a depender del material con el que esté hecho el lecho y las paredes. Como les dije, esto ustedes lo pueden utilizar incluso para determinar el caudal de porteo de una tubería.
Porque esto, fíjense, ¿cuál es la visión de esta ecuación? Esta es la visión del caudal que puede llevar o que va a llevar un cauce para una cierta profundidad, para un cierto ancho, donde ahí está relacionado el área y el perímetro bajado, para una cierta pendiente y una cierta rugosidad, n. Entonces esto ustedes lo pueden ver de dos formas. Si lo ven desde el punto de vista de un canal, ustedes van a tener el caudal, ¿cierto? Recuerden cuando vimos el tema de los aforos, ustedes van a poder relacionar el caudal con la profundidad. Por lo tanto, van a saber que para una cierta profundidad ustedes van a tener un cierto valor de caudal. Obviamente, en un río hay una pendiente que no va a cambiar. Y hay una rugosidad que tampoco va a cambiar. Por lo tanto, como ustedes van a relacionar la profundidad con el caudal, ustedes definiendo una profundidad, yo puedo decir, cuando el río lleve 1 metro de agua va a tener un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Cuando lleve una profundidad de 2 metros va a tener un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. Y eso se le denomina el caudal de porteo. O sea, ¿cuánto puede portear el río a una cierta profundidad? ¿Cuánta agua puede portear? ¿Cuánta agua puede llevar en caudal, ¿cierto? A una cierta profundidad. Entonces, en el caso de las tuberías, eso es súper relevante, porque en el caso de una tubería de agua servida, de alcantarillado o de agua lluvia, espérense un poquito. A mí lo que me interesa es que, por ejemplo, ustedes saben que cuando llueve el agua se mete en las alcantarillas que van a parar a un colector de agua servida, ¿ya? Va a parar a un sumidero. Y del sumidero cae a una tubería que va a conducir el agua. Y por dentro de la tubería, que si nosotros lo miramos, ¿cierto? El corte de la tubería tiene una forma circular. Nosotros decimos, perfecto, quiero que vaya a esa profundidad mi tubería como máximo. Esta tubería tiene una pendiente, no sé, de un 1%. Y supongamos que el área, digamos que quiero que vaya a la mitad, para hacer más fácil el cálculo. ¿Cuánto es el área de esta circunferencia? De esta tubería. Pi por R ¿Cuánto es el área? cuadrado. En este Pi por caso, R partiendo. exacto, yo quiero que vaya a la mitad de la tubería. Por lo tanto, pi r cuadrado partido por 2. ¿Cuánto es el perímetro mojado? Pi por R partido en 2. Casi. No, 2 pi R Ah, partido 2 en 2. pi R. 2 No, pi r pues, partido pi por R 2. solamente. Solo pi r. ¿Cierto? Y la profundidad va a ser, ¿cuánto es la profundidad del nivel de agua aquí? R. R nomás. Entonces yo voy a decir, la cantidad de agua que esta tubería va a llevar en caudal a esa profundidad, a una profundidad I igual a R, va a ser 1 partido por N por el área, que es pi r cuadrado partido por 2, elevado a 5 tercios, dividido el perímetro mojado, que es pi r, elevado a 2 tercios, por 1 dividido raíz de la pendiente, que es 1%, por lo tanto es 0,01. Y con eso, muchachos, yo voy a poder determinar cuánto es el caudal que va a estar viajando por la tubería para esta condición, donde quiero que va la mitad de la tubería ocupada. O sea, estoy diciendo cuánto es el caudal de porteo de la tubería para esa condición. Entonces, todo es oferta-demanda. La cantidad de lluvia que va a caer me va a decir, por ejemplo, que en mi día van a entrar 5 litros por segundo de agua para una lluvia.
yo hago esta tubería, supongo esta tubería con una pendiente de un 1%, quiero que vaya ocupada la mitad del área, ¿cierto? Y estas son las características del escurrimiento, entonces. Y me da que el caudal de porteo me da 1 litro por segundo. Para un N de Manning, que el N de Manning depende del material. En este caso, el N de Manning para una tubería de plástico, por ejemplo, un PVC, es de 0,01 el valor. N igual a 0,01. Entonces, si me da que el caudal de porteo es 100 litros por segundo, ¿qué pasa con esta tubería? ¿Me sirve o no? Para llevar el agua que necesito si la demanda es 5 litros por segundo. No, No, po, no me No me sirve. sirve. No, porque la demanda es 5 litros por segundo y esta tubería es de 1 litro por segundo para estas características. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder llevar esa agua, lluvia que me va a caer de 5 litros por segundo? ¿Qué tendría que hacer? Aumentar la pendiente. Aumentar la pendiente. Uno. ¿Qué más? ¿Qué Aumentar otra el cosa podría diámetro ser? de la tubería. Aumentar el diámetro. Dos. ¿Qué más podría ser? Disminuir la rugosidad. Eso sería como cambiar el material, por así decirlo. Exacto. Un ejemplo tonto, poner vidrio en vez de PVC. Hay casos que son el contrario. Hay veces que me queda que la pendiente, tengo que tener una cierta pendiente por condiciones del terreno, qué sé yo, y tengo demasiado caudal de porteo. Entonces puedo, para la demanda, digamos, la demanda es 1 y el caudal de porteo que tiene esta tubería que estoy proyectando es de 5. Necesito disminuirla por un costo de material, po. Puedo disminuir el diámetro, puedo utilizar un mayor rozamiento, ¿cierto? Una mayor rugosidad, puedo utilizar a lo mejor asbesto cemento o hormigón en vez de PVC, que podría ser más barato, eso depende del análisis de costo. ¿Me entienden para dónde va esto, no? Esto que Sí, yo le profesor. acabo de explicar, esto que yo le acabo es ingeniería. Esto es algo que a ustedes les sirve un análisis así en terreno inmediatamente. ¿Ya? Entender esta Sí, profe. ecuación y explicarla. Eso es útil, es muy útil para terreno, cuando se están analizando proyectos, cuando están mirando. Me sal- me salí un poquito del tema, pero creo que les sirvió harto. Para entender para qué sirve esto, si al final ese es el tema, que aprendan, entiendan para qué sirve esta cuestión que estamos viendo. Ya, esto es Profesor, para régimen Dígame. ¿Aló? ¿me escucha? Sí, lo escucho. Dígame. Que sale en el Power que P está como elevado a menos 2 tercios. Ya, pues eso es dividido P elevado a 2 tercios, po. Es por P elevado a menos 2 tercios, pues. Entonces la ecuación es A elevado a 5 tercios dividido P elevado a 2 tercios. Es lo mismo. Ah, vale. Entonces, el N de Manning toma distintos valores. Toda la bibliografía, todos los libros de todos los países del mundo tienen esto. Los de hidráulica, obviamente. Y todos pueden tener valores iguales o muy poca diferencia. En este, bueno, aquí yo dije en antes cambiar el plástico por vidrio, pero aquí parece que el vidrio y el plástico tienen exactamente el mismo N, 0,01. ¿Ya? Hay distintas cosas, cemento, concreto, terreno natural. Fíjense que aquí dice de tierra sin, ¿cuánto se llama? Sin vegetación, Hierba. 0,02.
terreno natural con vegetación, 0,025. Obviamente un terreno natural, ¿qué sería? Un cauce que sea natural, como un río o incluso como un canal, ¿ya? El tema es que esto funciona súper bien para canales porque en canales tenemos que ¿cómo se llama, chiquillo? El revestimiento de un canal es uniforme, ¿ya? Es de concreto, no sé, de cemento, o es todo de tierra, o hay algunos que le ponen hasta piedra. Pero el problema se genera en los ríos, porque los ríos, lógicamente, son completamente irregulares. Uno se puede encontrar con piedras, vegetación, em, con piedras de distintas formas, de distinto tamaño, ¿cierto? Entonces aquí ya, cuando uno modela, porque esto lógicamente sirve para hacer modelaciones, o sea, esto no es para determinar cómo lo que está pasando en un tramo de 1 metro. Esto sirve para determinar lo que pasa en un río en su totalidad, para una modelación completa, de kilómetros. Y obviamente la rugosidad en un canal, claro, en kilómetros puede ser constante, pero en un río no. Entonces ahí es donde se genera un problema para el cálculo, porque finalmente lo que hay que hacer ahí es determinar un valor de rugosidad por tramos. E incluso ese valor de rugosidad por tramo tiene que ser valor promediado, dependiendo de todo lo que esté presente en esa sección de río. Entonces, la bibliografía te dice que cuando tú haces un modelo, que aquí por ejemplo tenemos, ¿cierto?, una sección de río vista en planta con 4 cortes transversales, y esos 4 cortes transversales tienen estas formas que son lógicamente irregulares, porque es un río, ¿ya? En cada uno de ellos yo voy a tener que hacer la medición del N de Manning, de acuerdo a fotografías, de acuerdo a lo que vi en terreno. Voy a tener que estimarlo. Finalmente es un proceso de estimación nomás de datos. Y luego, yo aquí voy a meter en mi software la topografía, voy a meter, así como yo le estoy mostrando aquí, que relaciona el caudal con la profundidad, la pendiente, ¿cierto? Y el N de Manning, al momento de yo modelar, le voy a meter un caudal al software y solito me va a entregar cuál es la profundidad del nivel de agua. Esa es la idea de un modelo, ¿cierto? Que me pueda mostrar el nivel de agua, cómo se comporta el río para distintos caudales. Pero esa relación directa va a depender, entre otros factores, del N de Manning. Entonces tengo que hacer una buena estimación del N para poder tener en mi modelo lo más cercano a lo que pasa en la realidad. Súmenle a este problema el hecho de que en un río, ¿cierto?, me encuentro con que muchas veces van a haber piedras, árboles entre medio del río que van a producir recirculación del agua. Remolinos, cuando uno está nadando, todos los que hemos nadado en un río, ¿cierto?, de repente hay un remolino que lo agarra a uno y eso es recirculación del agua. ¿Ya? Entonces eso también genera un impacto sobre la modelación. Muchas veces, incluso, recirculación de agua se produce por la misma rugosidad del lecho y de las paredes. Entonces, como les digo, finalmente el N termina siendo una amalgama de cosas, ¿cierto? Mezclada donde está la vegetación, las piedras, la forma de las piedras, eh, cuando se estrangula el escurrimiento, ¿cierto? O sea, todo lo afecta. Entonces es bien complejo. Ahora, lógicamente nosotros vamos a trabajar con secciones uniformes. Aquí nosotros no estamos en este curso modelando ríos ni nada por el estilo. Nosotros vamos a trabajar con escurrimiento uniforme, con secciones uniformes, perdón, que van a tener lógicamente su propio N, ya de rugosidad. No sé si yo le subí el 20 Show, voy a revisar, si no se lo voy a subir, que ese es un libro bastante útil para ingeniería en cauce abierto. Y lo importante del 20 Show es que te trae harta información respecto al tipo del tipo de sección y cuál es el N asociado, ¿ya? Entonces, como les comentaba, ya esto yo se lo había comentado, que el N puede estimarse para tramos, ¿cierto? O para una sección completa, promediando valores. Hay varias formas ahí de determinar el N de la mejor manera. Ahora, lo importante de esto es que en la ecuación de Manning nosotros tenemos una profundidad.
¿cierto? En el área mojada y en el perímetro mojado tenemos una profundidad I. Y a esa profundidad I, que en este caso es para escurrimiento uniforme en régimen permanente, se le conoce como I sub n, altura normal de escurrimiento o profundidad normal, que es el nivel de agua que va a llevar en un canal que tiene un n de Manning constante, ¿cierto? Y que no tiene ningún control, ningún cambio de pendiente, no va a haber ningún vertedero, ninguna compuerta, ninguna grada, nada. Entonces la profundidad va a ser siempre constante. Y por eso se le llama normal. Porque es la profundidad normal a la que el escurrimiento iría si no hay ningún control. No hay nada entorpeciendo el camino del agua. Ahora, lo que es lógico pensar es que nosotros siempre vamos a tener controles. Por lo tanto, la profundidad normal se va a desarrollar por un tramo, pero en algún momento va a empezar a cambiar. Veamos un ejercicio. Tenemos la siguiente sección. A ver, voy a tirar me tiene medio cabreado esto ya de... Espérame un segundito, estoy tirando el tablet en la pantalla. Ahí sí. Estoy todo el rato cambiando pantalla y se me vuelve un problema. Ya, ahí está. Entonces tenemos el ejercicio que dice, determine la altura normal para el canal anterior, ¿ya? Si n de Manning es 0,014, la pendiente es 0,5 por mil y el caudal es 4,5 metros cúbicos por segundo. Tenemos tres datos. Y me pide determinar la profundidad normal. ¿Estamos? ¿Hay dudas con respecto al enunciado? No, profe. Ya. Vamos entonces. Tenemos una sección rectangular de ancho B, donde el agua está viajando a una profundidad I sub n. Es un escurrimiento uniforme, ¿ya? Régimen permanente. No tenemos más información, por lo tanto debemos suponer de que no hay nada, no hay ni una grada, ni nada por el estilo entorpeciendo el flujo. Los datos son que el caudal es 4,5 metros cúbicos por segundo. La pendiente del lecho, S sub 0, S, I, da lo mismo como quieran nombrarla. Generalmente después cuando en los planos, las pendientes generalmente se identifican como I latina, ¿ya? 0,5 por mil. El n de Manning es igual a 0,014 y el ancho B de la sección de canal es 3,2 metros. Y estamos suponiendo lógicamente que es una sección, un canal prismático recto, sección uniforme. Ya, pues entonces planteamos aquí la ecuación de Manning, que el caudal es igual a 1 partido por n por área elevado a 5 tercios dividido perímetro elevado a 2 tercios por la raíz de la pendiente. Delante me equivoqué, la dejé abajo la raíz. Ojo con eso. Me acabo de dar cuenta que cometí un error delante, no me dijo nadie, nada. La pendiente va arriba. Delante lo dejé 1 partido pendiente, había cometido un error. El área, entonces, sabemos que para esta sección rectangular el área ¿cuánto va a ser? Y por B. Y n por b. Ahí, ¿cierto? Y ahora acostúmbrense, porque aquí nosotros estamos trabajando con profundidad normal. Acostúmbrense que aquí uno habla de I sub n, profundidad normal, porque I solo, el tirante hidráulico de por sí solo, el tirante hidráulico en la profundidad, es la profundidad para el escurrimiento gradualmente variado y rápidamente variado, para el escurrimiento variado. Así que acostúmbrense que en escurrimiento uniforme hablamos de profundidad normal. Y el perímetro es igual a ¿cuánto el perímetro?
a 2 veces I sub n más 2 veces B. ¿Por qué 2 veces B? Ah, no, perdón. Más B, perdón. Más solo B. ¿Cierto? Sí, bro. Por lo tanto, el caudal es igual a 1 partido por n por el área, que es B por I sub n elevado a 5 tercios, dividido, y siempre generalmente dejo el B primero, B más 2 I sub n elevado a 2 tercios por raíz de C sub 0. Entonces nos damos cuenta aquí que nuestra variable está solamente aquí. Por lo tanto, vamos a pasar los otros valores multiplicando el caudal, que también es dato. Entonces me va a quedar caudal por el n pasa multiplicando, y la raíz de la pendiente pasa dividiendo, es igual a b i sub n elevado a 5 tercios dividido b más 2 i sub n elevado a 2 tercios. Fíjense que acá tenemos que el caudal es 4,5 metros cúbicos por segundo por el n de Manning, que es 0,014, dividido la raíz de la pendiente. ¿Cuánto es 0,5 por 1000 en número? 0,05. 0,05. Sí, si no me equivoco. Le faltan 0. 0,0005. Exacto. Es 0,5 dividido por 1000. Tan claro lo que es una pendiente de un 1%, un 1%, ¿cierto, chiquillos? Si tienen esa duda, es importante que me la digan al tiro. Yo Pendiente tengo del cero. una duda. ¿No se divide por 100 en vez de por 1000? Esta es por 1000, no es por 100. Cuando 0, a ver, vamos, mejor lo explico de nuevo. Porque esto a lo mejor pueden tener la duda y mejor, antes de tener la duda, expliquemos. Lo voy a hacer con rojo para que no se mezcle con lo que estoy haciendo. Una pendiente de un terreno. Supongamos que nosotros estamos hablando aquí de un canal. Entonces el canal va bajando, ¿cierto? A ver, antes de dibujar la horizontal, ese es el lecho del canal, que tiene una pendiente que obviamente va bajando. Por lo tanto, nosotros vamos, para calcular la pendiente de esta sección, nosotros lo hacemos con respecto a una horizontal, ¿cierto? Y la pendiente va a ser esta, I, o S sub 0, da lo mismo. Y la pendiente I va a ser la variación en las cotas dividido la longitud, ¿cierto? Que la longitud es esa. Que en estricto rigor debe ser esta, pero son prácticamente las mismas. Por lo tanto, una pendiente de 0,5 por 1000 significa que la cota disminuye 0,5 metros, por ejemplo, en 1000 metros. Eso es una pendiente de 0,5 por 1000. Voy a borrar esto. Profesor, ¿Sí? eso, o sea, en el fondo esas pendientes por 1000 se utilizan cuando son demasiado leves, ¿cierto? Bueno, son muy chicas. Ya. Fuera 0,5% sería 0,5 metros por cada 100 metros. Y ahí tendríamos una pendiente. Fíjense que aquí dice 0,5 por 1000, que tiene un 0 arriba y 2 ceros abajo. En el por ciento es un 0 arriba y un 0 abajo. ¿Ya? Y ahí tenemos una pendiente del 0,5%, donde varía en 0,5 metros cada 100 metros. Si tenemos una pendiente de un 1%, ¿cuánto sería el delta Z? 100. El delta Z. Un metro.
Un metro. 1 dividido 100. O sea, cada 100 metros cambia la cota en un metro. Cada 100 metros de longitud cambia la cota del delta z en un metro. Una pendiente del 1 por 1000. ¿Cuánto sería una pendiente del 1 por 1000? Un metro cada 1000 metros. 1 metro cada 1000 metros. O 0,1 metro cada 100 metros. 100 metros. ¿Estamos claros? Una pendiente por 1000 es una pendiente muy chiquitita. Y es una pendiente con la que van a trabajar. Así que es bueno que lo sepan lo que significa por 1000. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos pendientes de 0,5 por 1000. O sea, 0,5 metros cada 1000 metros. 0,5 dividido 1000. Entonces la pendiente es 0,0005. ¿Ya? Y eso es igual a el ancho B, que son 3,2 metros, por I sub n elevado a 5 tercios, dividido el ancho, que es 3,2, más 2 I sub n elevado a 2 tercios. ¿Ya? Y aquí ya entramos nosotros en un dilema. Porque ustedes me dirán, profe, esa ecuación no tengo cómo resolverla de manera directa. No tienen cómo despejar I sub n para determinar esto ustedes. Y efectivamente no tienen cómo. La forma de determinar esto es iterando, creo que se los dije en alguna clase también, cuando determinábamos la profundidad del nivel de agua sobre la grada. Acá pasa lo mismo. Tienen dos herramientas. Una es calcular esto, que les va a dar no sé cuánto, 4,5 por 0,014 dividido raíz de 0,0005. No lo tengo anotado. Algo les va a dar, ¿cierto? Supongamos que le va a dar 10. Y eso es igual a 3,2 por I sub n elevado a 5 tercios dividido 3,2 más 2 I sub n elevado a 2 tercios. Y pueden ir probando valores de I sub n hasta que lo de la derecha les dé, ¿cuánto? 10. 0. 10, pues, ¿cómo 0? Tiene que dar lo mismo. 10 igual a 10, pues. Entonces van probando valores de I sub n hasta que lo de la derecha les dé 10. O bien, pueden hacerlo, eso lo pueden hacer a través de, con una calculadora normal, pueden irlo calculando. Pueden hacerlo con una planilla Excel, donde se inventen un sistema para ir probando valores de sub n, ¿cierto? Y les dé esta igualdad. O derechamente con una calculadora científica, que no sé si todos tengan acceso a una, que les puede resolver esta ecuación. No hay otra forma, chiquillos. Les aconsejo que hagan algo al respecto con una planilla Excel. Todos tienen acceso a Excel, así que nadie puede decir que no tienen esa herramienta. Con una planilla Excel, inventen un sistema para poder ir metiendo, probando valores de I sub n. Incluso Excel tiene una herramienta para los más avanzados que se llama Solver, que te entrega el valor de I sub n. O sea, el valor de la variable, digamos. Te la va a entregar directamente. O bien hacer una planilla donde vayan probando rápidamente distintos valores de I sub n y prueben la igualdad. ¿Ya? Porque si lo hacen iterando, con una calculadora normal, se van a demorar caleta. El tema es que el resultado de esto, gente, el resultado real, que no sé si esto daba 10, así que lo voy a borrar para que no le genere algún conflicto. De esta ecuación, el resultado es que la profundidad normal del escurrimiento es 1,15 metros. O sea, prueben 1,15 metros en esta ecuación. Prueben aquí 1,15 metros y van a llegar a una igualdad con lo que está a la izquierda. ¿Estamos? Insisto, ármense ahí un sistemita con una planilla Excel y no van a tener problemas. ¿Ya? Ahí está el resultado entonces. Resolviendo por aproximaciones, que al final es un procedimiento de iteración,
les da una profundidad normal de 1,15 metros. Esto quiere decir que en un canal, esta es la conclusión, en un canal con la pendiente de 0,5 por mil, forma una forma rectangular de ancho 3,2 metros y material dados, material de rugosidad 0,014, un caudal de 4,5 metros cúbicos por segundo, causará una profundidad de 1,15 metros en un tramo recto y uniforme, lejos de cualquier curva u otra perturbación, lejos de cualquier control. Un control es, dijimos, un vertedero, una grada, un peldaño, una compuerta o un codo, una curva en un río, un cambio de pendiente. Entonces fíjense que aquí nosotros lo hicimos al revés. Nosotros delante dijimos, hablamos del caudal de porteo. En este caso, este canal está porteando ya 4,5 metros cúbicos por segundo. Te pregunta a qué altura va ese caudal, a qué profundidad de agua. Nosotros delante lo hicimos al revés. Nos dimos la sección y dijimos, yo quiero que mi tubería vaya máximo a un nivel de agua igual al radio, ¿cierto? A la mitad de la tubería. Y ahí nosotros determinamos cuánto es el caudal máximo que va a poder llevar la tubería para ir a media tubería llena. Obviamente para caudales menores va a ser menor el nivel de agua que va a llevar dentro de la tubería. Es una relación directa. Prueben eso calculando esta misma ecuación, este mismo problema, pero al revés. Dense un valor de I sub n igual a 1 metro y mantengan constante el resto y vean a qué caudal va a ir. Le va a dar un caudal menor. A 4 metros cúbicos por segundo, no sé. O sea, la cantidad de agua que puede portear este canal va a depender de la rugosidad, de la profundidad del nivel de agua y de la pendiente. ¿Ya? Lo anterior significa que en un tramo recto, largo, prismático, con igual material, también actúa como control. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque existe una relación 1 a 1 entre la profundidad y el caudal. O sea, como le acabo de decir, disminuyan la profundidad normal de 1,15 metros a 1 metro. Van a ver que el caudal va a disminuir inmediatamente. Hay una relación directa. Cuando dice unos a uno, no es que sean aumentan o disminuyen lo mismo. Quiere decir que son proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si la profundidad aumenta, el caudal aumenta. Si el caudal aumenta, la profundidad aumenta. ¿Ya? Ahora fíjense en algo súper interesante y que va a servir porque delante nosotros hablamos de que la profundidad del nivel de agua, ¿cierto? Sirve para identificar con qué tipo de escurrimiento viene. Nosotros ya sabemos que el tipo de escurrimiento con la que viene el agua, ¿cierto? Nosotros sabemos que podemos determinarlo a través del valor de Froude. Si el Froude es mayor a 1 es un torrente, si es igual a 1 es crítico, y si es menor a 1 es subcrítico, es un río. Pero aquí hay otra forma de calcularlo. Nosotros aquí determinamos la profundidad normal, que era 1,15 metros, y en esta sección rectangular nosotros podemos determinar cuánto es la profundidad crítica de esta sección. ¿Cómo? Con sub c igual a raíz cúbica de q cuadrado partido por g, porque es una sección rectangular. Y tenemos el caudal específico, porque tenemos el caudal que es 4,5 metros y el ancho que es 3,2 metros. Por lo tanto, tenemos que el caudal específico es 1,41 metros cúbicos por segundo por metro. Determinamos I sub c y nos da que la profundidad crítica es 0,59 metros. Entonces, inmediatamente, nosotros podemos saber que como la profundidad normal de este escurrimiento era 1,15 y la profundidad crítica es 0,59 metros, al ser la profundidad normal mayor a la profundidad crítica, el régimen es de río o subcrítico. O sea, I sub n, cuando es mayor I sub c, tenemos una pendiente suave, porque esto viene asociado a una pendiente, a la pendiente de 0,5 por mil. O sea, una pendiente de 0,5 por mil implica una profundidad normal de 1,15 metros, que está por sobre la profundidad crítica, que es 0,59 metros. Por lo tanto, se habla de pendiente suave o pendiente subcrítica. Si la profundidad normal es igual a la pendiente crítica, hablamos de pendiente, perdón, si la profundidad normal es igual a la profundidad crítica, hablamos de pendiente crítica.
Y si la profundidad normal es menor a la profundidad crítica, la pendiente es fuerte o supercrítica. O sea, en este caso donde I sub n mayor a I sub c, nosotros podemos decir que esa pendiente de 0,5 por 1000 es suave o subcrítica porque implica un régimen subcrítico. Y es lo que dijo un compañero, que eso por 1000, entonces para pendientes que son muy bajas, ¿cierto? Ahora fíjense que ese es un método para determinar el tipo de escurrimiento. Pero el otro método es a través de Freud. Determinémoslo a través de Freud. Aquí mismo. Voy a borrar acá. Dijimos que Freud es igual a la velocidad dividido la raíz de g por d. Y dijimos que d era igual a área dividido t, que en el caso de una sección rectangular es b por i dividido b, por lo tanto, d es igual a i, ¿cierto? O sea, Freud es igual a velocidad dividido raíz de g por i. Tenemos el valor de i sub n, en este caso, ¿cierto? Que es 1,15 metros. El valor de g es una constante, nos falta el valor de la velocidad. Determinemos la velocidad. La velocidad es caudal dividido área. El caudal era 4,5 metros cubos, no voy a escribir la unidad, 4,5 dividido área. Y el área de la sección es B, que es 3,2, por I sub n, que es 1,15. ¿Quién me dice cuánto es eso que no lo tengo notado? Es 4,5. ¿Es 3,2 por 1,15 o menos? 3,2 por 1,1. ¿Cuánto era la...? 1,05 me dio a mí. Ah, no. ¿Cuánto era la profundidad? Me equivoqué. No, A ver, ¿cuánto era? 1,15. Ah, no, 1,15 también. No, está bien la Son profundidad normal. Sí. Claro, es 3,2 por 1,15. Son ¿Cuánto da eso? 1,22, ¿no? Sí, 1,22. 1,22. 1,22. Ya, entonces el float es 1,22 dividido raíz de 9,81 por 1,15. Eso tiene que dar menor a 1 para que sea régimen subcrítico. ¿Cuánto les da? A mí me da 0,51. Línea 0,36. A mí también me da 0,48. 0,36. Chuta. ¿Pero 0,36 me da. 4,81? Ah, No, son no, 9,81 pues, por 1,15. en la gravedad, Ah, 9,81. yo le puse 4,81. Ah, sí, 0,33. No, es que siempre los 9 me quedan como 4. La gravedad es 9,81. Po. Eso me da 0,36, 0,364 me da. Y a mí también. ¿También? Sí, profe, ahí sí lo arreglé, sí da lo mismo. Sí, profe, cambia el 4. Entonces, por un lado está el método, ¿cierto? De las profundidades normales, es decir, que si la profundidad normal es mayor a la crítica, que es este el caso, 1,15 mayor a 0,59, que es la crítica, tenemos una pendiente suave que implica esa pendiente suave un régimen subcrítico. Si lo vemos a través de Freud, que es la otra forma de determinar el régimen, el tipo de régimen, no me acuerdo dónde está Freud, déjenme buscarlo. Ahí está. Freud menor a 1, subcrítico o de Río. Y a nosotros nos dio 0,364. Por lo tanto, demostramos que por cualquiera de los dos métodos de análisis estamos viendo que es un régimen subcrítico o de Río. ¿Estamos? Sí, profe. Ya.
Escurrimiento gradualmente variado. Y estaríamos listos. Y puro ejercicio después. Ya, veamos fechas, chiquillos. Denme un segundito, veamos las fechas. Acá están. Ya. Hoy día, ¿cómo estamos? 16, ¿cierto? Sí, profe, 16. Sí, profe. Ya. En teoría, próximo miércoles debiésemos tener la prueba. Cosa que no será. Miércoles 14. Ustedes me dirán, pues, ¿cuándo quieren tener la prueba? Al otro, profe. ¿El 30? El ¿Y 30. quieren tener una pura clase de ejercicio? Porque, o sea, me queda una clase de materia todavía. Ah, No, entonces el 7. O ahí es muy encima. Es que el 14 va a ser, o el 14 o 15 hay que tener cerrado el semestre. Entonces, Va a tener que ser otro fin de semana. puede ser el fin de semana de la semana del 7, pues, profe. No, El que va a 11. quedar muy poco para poner las notas y para que y los exámenes, chiquillos. Yo lo Ah. que les recomiendo es que lo hagamos. A ver. El 23 y el 30, utilizarlos como clases para terminar la clase y hacer ejercicio el 30. El fin de semana del 30, El 4, el 3. el 3 por ahí, 3, 4. ¿Va? Démosle, profe. No, por lo menos por mi parte no hay problema. Por mi Pero parte ¿y el tampoco. examen, profe? ¿Usted tendrá Lo las notas al dejaríamos tiro? al tiro, sí, la reviso rápido. Pero el examen lo dejamos para la semana, dejémoslo por ahí por el 14, po, para que tengan más tiempo. Ay, eso, acordémoslo eso después, po, entre nosotros. Pero yo me Ya. comprometo a tenerle las notas al tiro. ya, profe. Y acordamos el examen después, pues si mientras lo tengamos antes del 14 yo no tengo problema. Ya, entonces el certamen 2 sería el 3 o el 4. Claro, pónganse ustedes de acuerdo. Sí, profe, ahí le avisamos. Pónganse Porque no ustedes sé de si acuerdo. habrá alguien más que diga algo. Claro, pues tienen que estar de acuerdo todos como curso. Sí, pero tenemos ¿Ya? tres, Profe. el 3 o el 4. Claro, sí, pues es lo ideal creo para ustedes, porque si no, a mí lo que me corresponde es hacerlo en horario de clase. Pero insisto que es mejor para ustedes también que lo hagamos, tengamos una clase más, pues. Profe, Sí, sí, profe. pregunta si es que se Dígame. puede. ¿El taller del domingo va a ser de ejercicio o también va a entrar materia teórica? Va a ser más teórico, yo creo. Más No sé teórico. todavía si. Sí, sí. Vale, profe. Porque no hemos practicado nada prácticamente. Hemos hecho ejercicios de la materia, pero no hemos practicado nada, entonces no podemos. Quizás podría sacar algo de ahí Todo para caso. que puedan, claro, algo de lo que ya han visto, pero no va a haber nada nuevo, porque no hemos practicado, insisto. ¿Ya? Vale, profesor. Muchas gracias. Ya. Chicos, ustedes me dicen entonces, ¿quién la otra vez estuvo viendo el tema? ¿Nicolás o no? ¿Quién El fue? Nicolás. No. Sí, el Nico. Sí, Nicolás yo juraría que Valenzuela. fue Nicolás Valenzuela. Nicolás Valenzuela Leighton. Ya, Nicolás Valenzuela entonces queda a cargo de hablar con todos ustedes para ver el tema de qué día les conviene más, ¿ya? Y así nos quedamos con 2 clases más, cosas, yo termino la materia, la próxima clase, hacemos más ejercicio, siguiente clase, puro ejercicio, y con eso estaríamos listos. Lo que sí les recomiendo, chiquillos, empiecen a buscar ejercicios por su lado, empiecen a practicar esto, ¿ya? Porque Profe, pero cuando ¿tiene estemos nosotros, algún, la idea disculpe, es que ya cachen, digamos. ¿tiene alguna página o algún libro que tenga ejercicio o algo así? El 20 show, sí, me parece que se los subí.
No sé si, a ver, Ah, ya. no sé si se Vente Show. Voy a buscar. Voy a tratar de subirle igual más ejercicio, de subirle ejercicio, que no le subió ninguno, para que empiecen a Profe, practicar ustedes por su cuenta. No, no se lo he Lo- subido. El 28 se lo voy a subir, chiquillo. Ahora se lo subo. profe, Dígame. los ejercicios que están dispuestos en la diapo de la clase, ¿eso igual se pueden